Bienvenidos nuevamente a Entérate con María Elena. Hoy tendremos un programa donde analizaremos con nuestros invitados la situación política de Colombia, esta vez desde la perspectiva de la Iglesia Católica, que está muy activa por estos días en temas de paz, en temas de liberaciones, que esperamos que siga porque son muchos los que quedan dentro, y por supuesto de política. Y desde la visión de Juan Manuel Santos, uno de los hombres considerado como el más seguro sucesor del presidente Álvaro Uribe, si este no opta por la reelección. Y también hablaremos de Venezuela, porque la situación en ese país parece ir cada día de mal en peor, y tanto en términos sociales como en términos políticos. Alcanzaron una tregua entre bandas de sicarios en Medellín, una de las ciudades con más violencia en Colombia. Están autorizados para mediar ante las FARC por la libertad de secuestrados. Regañaron al gobierno por los cambios que pretendió en el servicio de salud, reaccionaron con firmeza cuando quisieron alejarlos de diálogos con bandas delincuenciales. Y algunos de ellos critican la reelección. ¿Hasta dónde llegará la influencia de los obispos católicos en un año crucial para el futuro de Colombia? Siempre dijimos que la democracia implica alternancia, implica posibilidades de no perpetuarse. Bajo la dirección de este hombre, el ejército colombiano dio los más duros golpes a las FARC en su historia. Ahora está al frente del partido de la U, el más cercano al presidente colombiano Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos busca garantizar mayorías uribistas en el Congreso, pero además que sus candidatos al Congreso no terminen envueltos en escándalos como ocurrió en la legislatura que está por terminar. Pero no oculta su deseo de ser el sucesor del presidente Álvaro Uribe y aún después de dejar el gobierno es uno de los hombres más cercanos al presidente colombiano. Vamos a mantener el rumbo y si es posible mejorarlo. ¿En cabeza de quién? ¿El presidente o si no en cabeza mía? El partido del presidente del partido de la U se va a encargar de garantizar que eso va a ser así en el Congreso. La última cumbre de UNASUR no contó con la presencia de Hugo Chávez. El mandatario venezolano decidió no viajar ante la situación interna que vive su país. Su ausencia fue vista como un indicador de la crisis que preocupa al gobierno chavista. Los estudiantes en las calles, la energía racionada, el agua escasa, ministros renunciando, protestas por la presencia de cubanos en esferas cercanas al poder y las nacionalizaciones a la orden del día, Propíese, señor alcalde. parecen estar creando un clima de dificultad política para Chávez. Estamos en presencia de muchas restricciones, es decir, en Venezuela estamos presenciando una democracia muy limitada, tan limitada que resulta un poco amorfa para llamarla democracia. En los últimos días, la Iglesia Católica ha hecho sentir su voz frente a los temas sociales y políticos más sensibles de Colombia. De hecho, acaba de concluir la asamblea de la Conferencia Episcopal que reúne más de 90 obispos de nuestro país. Han cuestionado al gobierno del presidente Álvaro Uribe por la forma como trató de enfrentar la crisis del sistema de la salud. De hecho, lo hicieron desde la pasada conferencia, fueron los primeros que así lo manifestaron, revelaron también que impulsan acercamientos con grupos delincuenciales, lo que se conoció como el acercamiento con las bandas, para tratar de parar la violencia en varias ciudades de Colombia. Realizaron el llamado electoral a algunos de sus obispos, inclusive ellos tuvieron pronunciamientos, algunos de ellos, sobre el tema de la reelección. Para hablar de esas posiciones de la Iglesia Católica está con nosotros Monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, el órgano que tuvo precisamente a cargo esta conferencia hace unos pocos días. Monseñor, gracias por acompañarnos y quería entrar por un tema que es muy doloroso, me imagino que para la Iglesia, para usted como jerarca de esa Iglesia y para muchos colombianos, y es el de la posible liberación, la mediación que la Iglesia viene haciendo para que el sargento Pablo Emilio Moncayo, para que el cabo, el soldado Josué Daniel Calvo y por supuesto los restos del mayor Guevara vuelvan. Estamos a pocas horas de que eso ocurra así. ¿Cree usted que esta vez sí será? Doctora María Elena, qué gusto saludarla y a todos ustedes aquí a esta mesa de trabajo tan importante que usted realiza. Pues mire, usted ha tocado un tema que ya a todos los colombianos se llama corazón. Eso ya tiene un nombre. Y corazón que sangra y que llora. Porque 10, 12 años con un esposo, un hijo, un papá, cualquiera póngase en el lugar y es terrible. Yo quisiera decir que usted bien lo ha dicho, estamos a horas de definir ya
la estrategia y logística final de esta operación de rescate. La situación es la siguiente, si quieres se la describo rápidamente. Entonces, la doctora Piedad Córdoba está insistiéndonos en que ya todas las cosas están claras. Nosotros le agradecemos a ella esta parte. Es decir, el visto bueno de las FARC. El visto bueno de las FARC y las coordenadas que ella recibe. Esa es la parte de ella importante y a todo señor su honor, a cada uno hay que darle su mérito. El gobierno, nada menos pues que el plachet para que todo esto se dé y disponer toda la logística y no solo eso, sino también las garantías de seguridad para que en el entorno de tiempo y espacio de la liberación tengamos seguridad. Las FARC lo mismo, seguridad, que en esos días pues no haya ninguna acción bélica entre estas partes y que también encima de este territorio no haya vuelos comerciales. El CICR, la Cruz Roja Internacional, nada menos pues que encargarse de buscar el país, de hablar toda la operación, toda la logística y la parte técnica. Y la Iglesia le presenta a los dos países quién es el país, digo a las dos partes, quién es el país, y nuestra acción es mediadora, facilitadora y que se cumplan los acuerdos. Precisamente eso le quería preguntar, porque ¿cómo lo maneja la Iglesia, que es como la garante de que eso se lleve a cabo bien para evitar tantos inconvenientes que tuvimos en el pasado, fracasos inclusive en el pasado? Pues la Iglesia, al inicio tuvimos una acción importante, con toda sencillez lo digo, las dos partes totalmente alejadas, ni siquiera pues había diálogos y no se podían recibir unos a otros. Entonces la Iglesia habló con las dos partes y fue despertando lentamente, con mucho respeto y equidad para las dos partes, nuevamente esta llamita hasta que hoy entregamos ya una hoguera en donde ellos ya pueden hablar siempre a través de nosotros y a través de los medios. Ustedes juegan un papel muy importante, ustedes hacen de canal también. Entonces la Iglesia tiene esa parte primera y ahora garantes de que los acuerdos se cumplan. Entonces cuando la próxima reunión, que será mañana, pasado mañana, a salir de aquí me darán a mí ya la hora de la reunión. Yo soy ahí como la parte que garantiza que las dos partes cumplan los acuerdos. Quería referirme a unas palabras que usted como que nos ha recordado constantemente. Cuidado, estamos en periodo preelectoral, no hacer política, ni el gobierno, ni ninguno de los actores con el tema de estas liberaciones, de la mediación y de la posible salida de estos soldados de la patria que llevan tantos años o muertos en la selva colombiana o por ahí retenidos más de 12 años. ¿Cree que la FARC también hace política con esto? Como Iglesia represento a mis 90 hermanos obispos y a todos los colombianos que son católicos. Entonces yo tengo que hacer respetar de alguna manera que se distinga bien el proceso con una sola motivación, acción humanitaria, y el proceso electoral, que también es muy bueno, pero no tiene acción humanitaria en este momento. Si a alguien le sirve, pues que le sirva, pero, sí, que no se lo meta, aproveche. Entonces mi mensaje, doctora, fue: no mezclemos dos cosas que no hay que mezclar. No me estoy refiriendo a nadie, ni estoy acusando a nadie, sino hago una prevención en nombre de los colombianos, porque yo diría que las familias, los secuestrados y los colombianos en este punto merecemos mucho respeto, que nadie nos vaya a mezclar política, acciones políticas partidistas con acción humanitaria liberadora. Y fue precisamente también parte de las reflexiones que ustedes hicieran en la conferencia episcopal, en el debate y en el documento tan importante que yo les recomiendo a todos los colombianos, aquí y fuera del país, a que lo lean con cuidado, el tema de la reelección. ¿Hubo pronunciamientos en eso? ¿Hay consenso los 90 obispos a favor o en contra? ¿O es como una posición no reeleccionista? ¿Fue lo que entendimos? Mire, los 90 obispos como personas pues tenemos independencia para pensar cada uno lo suyo, pero ya tuvimos un acuerdo a puerta cerrada que nosotros, por ser pastores, no podemos dividir al rebaño. Entonces podemos hacer y pronunciarnos en política del bien común. Salud, píldora del día después, aborto, pobres, ricos. No podemos pronunciarnos, no porque nos lo mande la ley de Colombia, sino nuestra propia ley católica, en política partidista, para no dividir al rebaño. Entonces, en este momento hemos decidido sobre ese punto no pronunciarnos. Siempre dijimos que la democracia implica alternancia, implica posibilidades de no perpetuarse. O sea, son principios generales.
sin decirlo, más o menos. Es una Principios forma de generales. principios generales. Pero en ningún momento le estamos diciendo como obispos al presidente siga o no siga. En ningún No se momento. lance o sería inconveniente para el Queremos país. respetar, mientras eso sí, todo sea cristalino, con la Corte Constitucional y que todo se haga claro y que eso no traiga más divisiones. Le quería preguntar por el tema de la emergencia social. De hecho, fue precisamente la Iglesia, tal vez la conferencia electoral, la conferencia episcopal pasada, que planteó ya un llamado de atención sobre el tema de la emergencia social para los colombianos. Me imagino que desde un punto de vista pastoral. ¿Qué posición fijaron ustedes ahí? Mire, lo único que le dijimos nosotros al presidente fue: señor presidente, nosotros respetamos esta emergencia social y esta emergencia de la salud, pero le pedimos el favor en nombre de los colombianos y especialmente de los más pobres, que no se le toque el bolsillo a las personas con aquello de las cesantías. El presidente muy amablemente fue a la conferencia y el ministro fue en momento distinto y nos explicaron ampliamente. Las explicaciones nos dejaron tranquilos en muchos puntos. Realmente iba a reventar este tema de la salud. Tenían que hacer algo. La acción y la ejecutividad tenía que darse. Hay ajustes que están haciendo, nosotros los respetamos, pero creo que al señor presidente, en el diálogo que tuvimos, nos sirvió a nosotros y le sirvió a él mutuamente para aclaraciones. Gracias, Monseñor Córdoba, por acompañarnos, y en estas próximas horas estaremos mirando de arriba para pensar en usted y que las cosas salgan bien y que estas familias colombianas tengan por lo menos un respiro a tantos años de ausencia de sus familiares. Dios la oiga y la bendiga en todo su trabajo tan lindo que realiza. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Y hacemos una pausa y quedamos pendientes pues de ese importantísimo papel que juega la Iglesia colombiana en este proceso de la política colombiana. Regresamos en un momento con Juan Manuel Santos. Yo en este momento sigo con mi posición. Si el presidente Uribe puede y quiere, él tendrá mi absoluto apoyo. Si no puede o no quiere, seré candidato, pero veremos qué pasa en la Corte Constitucional. Juan Manuel Santos ha sido el ministro de Defensa colombiano con mayores éxitos frente a las FARC. Recordemos nomás, bajo su dirección, cuando se realizó la famosa operación Jaque, que permitió liberar a Ingrid Betancourt y a 14 secuestrados sin disparar un solo tiro. Fue abatido también en su ministerio el segundo al mando de ese grupo, Raúl Reyes, el que se conocía entonces como el canciller de las FARC, entre otros muchos golpes a esa organización. Hoy está al frente del partido de la U, el partido del presidente, tratando de garantizar las mayorías del gobierno en el próximo Congreso. Pero también es el más firme sucesor del presidente Álvaro Uribe, si este no llegara a aspirar a la reelección. Lo visitamos para hablar de estos temas. Aquí está la entrevista. Juan Manuel Santos, bueno, gracias por acompañarnos y cuénteme, la campaña tan exitosa, debo decirle que ahora sí nos tiene abrumados por la cantidad y va tan ligada al presidente. ¿Esa es su estrategia? Bien por si Uribe, el presidente Uribe tenía la posibilidad de ser reelecto, o bien por si no, usted la recogía. Ese es el punto fundamental de la campaña, es que vamos a mantener el rumbo y si es posible mejorarlo. ¿En cabeza de quién? Pues del presidente, o si no en cabeza mía. El partido del presidente, el partido de la U, se va a encargar de garantizar que eso va a ser así en el Congreso. Y esa es la campaña, fundamentalmente es mantener el rumbo, mejorarlo donde haya lugar a mejoría, pero por ningún motivo echar para atrás o cambiar de rumbo. Relaciones Exteriores por fin toma un papel muy primordial, de pronto no por las razones que quisiéramos, pero Ecuador, Venezuela, Estados Unidos. ¿Cómo lidiar, usted que tanto ha tenido que ver con el presidente Chávez, o él con usted, cómo lidiar con ese tema? En el caso de Chávez yo digo, por un lado, con prudencia y diplomacia, no caer en los insultos, no caer en las provocaciones, pero por el otro lado, con dignidad y firmeza. Ese equilibrio hay que mantenerlo siempre con el presidente Chávez. Con Estados Unidos yo tengo magníficas relaciones. Pero volviendo a Chávez, antes de pasar a Estados Unidos, ¿se recompondrán las relaciones? ¿Cree usted que en su gobierno, yo espero, si usted llega a ser candidato y a ganar? Yo espero, por el bien de nuestros pueblos, que podamos mejorar las relaciones. Quienes sufren de unas malas relaciones entre los gobiernos son los pueblos, el colombiano y el venezolano. Yo fui el arquitecto de la integración con Venezuela cuando fui ministro de Comercio Exterior. Soy el que más interés tengo
en tener mejores relaciones con Venezuela, porque sé del beneficio que eso le trae al pueblo colombiano. Y de mi lado no habrá ningún tipo de provocación, ni ningún tipo de actitud hostil o negativa, todo lo contrario. Buscaré todas las formas para mejorar las relaciones, manteniendo la dignidad y la firmeza, buscando la diplomacia y la prudencia. Y pasando a ese tema de Estados Unidos, ¿no le duele un poquito después de todo lo que Colombia ha hecho por Estados Unidos, que hoy pues estamos sin TLC, estamos en recortes de Plan Colombia, a usted que le tocó ese comienzo de Plan Colombia? Es que Colombia tiene que cambiar de posición frente a Estados Unidos. Tenemos que dejar de ser unos recipientes de ayuda a convertirnos en verdaderos aliados. Esto que estamos haciendo, que lo inicié yo, de ayudar a México, ayudar a Guatemala, ayudar a las islas del Caribe en la lucha contra el narcotráfico, todo eso nos convierte en aliados estratégicos para Estados Unidos, y esa posición hay que cambiarla para tener una relación mucho más digna y de tú a tú. Y creo que eso es posible, creo que eso se está logrando y eso hay que continuar en eso. Con Estados Unidos, el tema de las bases, que usted tuvo mucho que ver, imagino, como ministro de Defensa, las bases colombianas donde los americanos pueden trabajar, ¿reemplaza Plan Colombia? Es decir, ¿podría llegar a reemplazarlo? En cierta forma sí, mantiene un vínculo, una alianza, mantiene una ayuda, sobre todo en la parte de la inteligencia. Lo de las bases, yo cuando veo retrospectivamente cómo se manejó eso, se manejó con las patas, porque no se vendió bien en el momento que ha debido venderse bien. Y se armó realmente, como dicen literalmente, una tormenta en un vaso de agua. Pero las bases, y acuérdense que no son bases americanas, acceso que ya tenían los americanos a bases colombianas controladas por los colombianos. Y eso solamente le trae beneficios a Colombia. Y eso ahí usted no echaría para atrás, como dicen algunos de sus colegas candidatos, que de pronto pues hay que echarlo para atrás, hay que renunciar a eso. Por ningún motivo. Es que qué daño nos hace una ayuda que para nosotros es fundamental para nuestra seguridad nacional, nuestra lucha contra el terrorismo, nuestra lucha contra el narcotráfico. A cuenta de que va a ser dañina una ayuda que nos va a ayudar a nosotros a mantener nuestra seguridad. Y no lo puedo dejar ir sin preguntarle por la paz, dijéramos, la negociación con las FARC. ¿Cree que habrá paz algún día? Uno hubiera dicho que después de 8 años del presidente Uribe era imposible que no tuviéramos, dijéramos, paz, o por lo menos unas FARC o una insurgencia vencida o negociada. Yo creo que paz va a haber, sin duda alguna. Las FARC están casi en su punto de no retorno, que era a donde las queríamos llevar. Se nos apareció este fenómeno de las fronteras, que está un poco bajo, pues no bajo nuestro control, ajeno a nuestro control, que eso prolonga la vida de las FARC. Yo he dicho siempre lo mismo que el presidente Uribe: si hay una negociación de buena fe y seria, estamos siempre abiertos a una negociación en esas condiciones. A lo que no estamos y nunca estaremos dispuestos es a volverle a dar oxígeno a las FARC para que ellos se aprovechen de la buena voluntad de un gobierno. Pues bueno, vamos a ver si es candidato. ¿Usted acata cualquiera sea la decisión de la Corte? Por supuesto. Yo en este momento sigo con mi posición. Si el presidente Uribe puede y quiere, él tendrá mi absoluto apoyo. Si no puede o no quiere, seré candidato. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mariama, gracias a ustedes. Gracias a Juan Manuel Santos por atendernos. Hacemos una pausa, pero en un momento regresamos para hablar de la penosa situación en Venezuela, donde los problemas energéticos, las expropiaciones, las renuncias de ministro y vicepresidente y la presencia de gran cantidad de cubanos parecen estar creando nuevas condiciones sociales y políticas. Hablaremos desde Caracas con un experto en estos temas. Ya regresamos. Más del 70% de los venezolanos dicen que ya no estamos en una democracia sana en Venezuela. Y bueno, tienen en parte razón, es decir, en el sentido de que han sido vulneradas libertades esenciales. La ausencia de Hugo Chávez en la cumbre de UNASUR hace unos días en el Ecuador, la renuncia de 4 de sus ministros, su vicepresidente, de hecho, en estos últimos 2 meses, los problemas energéticos y de agua recientemente en la vecina nación de Venezuela. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Y la serie de expropiaciones, de nacionalizaciones casi diarias que han golpeado también a nuestro país, son una constante, y esto se suma a la descalificación a los movimientos estudiantiles
estudiantiles opositores y a la presencia cada vez más fuerte, más creciente de muchos cubanos en la esfera de poder en Venezuela. Son hechos que llaman la atención y que, por supuesto, van a influir muy probablemente en las elecciones legislativas de este año, donde se espera que la oposición pues aumente, por lo menos tenga presencia en la Asamblea Legislativa. Y para hablar de este cambiante realidad venezolana, estamos en contacto con John Magdalena, politólogo, experto en asuntos públicos, para tratar de dilucidar qué está ocurriendo. Comencemos, John, gracias por acompañarnos desde Venezuela. Un placer. Y iniciemos por el tema de Cuba. ¿A qué responde la presencia de esos 60.000 cubanos que se estima que hay hoy en territorio venezolano? Bueno, a mi modo de ver, buenas tardes en primer lugar, a mi modo de ver responde básicamente una estrategia, digamos, internacional que se ha trazado entre los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Me parece que también responde un compromiso ideológico común, compromiso ideológico compartido entre Fidel Castro y el presidente Chávez. Es decir, cuando el presidente Chávez anuncia que está caminando en la dirección de una transición al socialismo, lo está diciendo en serio, y lo está implementando desde el año 2007, tan pronto ocurrió la reelección presidencial. Existen documentos bastante públicos ya desde el año 2004, en donde desde esa fecha, en un famoso taller de planificación estratégica que se hizo en instalaciones militares en Venezuela, el presidente Chávez declaró que el objetivo básico de su gobierno era promover una transición al socialismo, de forma tal que hay un universo ideológico compartido entre la Cuba de Fidel y la Venezuela del presidente Chávez, o del gobierno del presidente Chávez, y el presidente está empujando las cosas en la dirección de que la sociedad adopte un modelo similar al de la Cuba que conocemos hoy. Uno desde aquí diría que hay señales de humo blanco, o por lo menos de cierta bajarle el tono al debate frente al presidente Chávez. Las declaraciones de Mindefensa, ayer las declaraciones aquí en uno de los programas de Caracol en el Radar, donde Juan Manuel Santos tiende como una señal de bajar la guardia en caso de que él llegue a ser presidente. Y por supuesto el ofrecimiento de energía a Venezuela en este momento. ¿Usted cree que de este lado se está ofreciendo y Venezuela no está aceptando? Es decir, ¿hay ahí como un rechazo? Sí, bueno, la percepción es que frente a un problema de energía eléctrica, digamos que, por cierto, en los últimos estudios de opinión pública nacionales ha pasado al segundo lugar de los problemas más importantes entre los venezolanos. Había estado usualmente los años anteriores entre el 8º y 9º lugar de los problemas más importantes. Bueno, siendo ese un problema tan importante, por supuesto que el ofrecimiento de Colombia es bien percibido por la mayor parte de los venezolanos. De hecho, hay un debate por Twitter, por las redes sociales, por Facebook, en radio incluso, en programas de opinión, en donde ese tema se está discutiendo. Es decir, en virtud de la gravedad de la crisis energética por la que pasa Venezuela, ¿por qué no aceptar ayuda de países como Colombia o Brasil o Ecuador? Sí, pero entonces le pregunto, precisamente usted habla de Twitter, de Facebook, de ese debate que dan los venezolanos diariamente. ¿El presidente empieza a aplicar la ley de telecomunicaciones y un poquito a forzar la sanción inclusive en Internet, como ocurre en Cuba o en China o en Irán? ¿Cree que llegará a eso? Bueno, yo pienso que sí lo intentará. Pienso que sí lo intentará porque al final del día los medios que quedan disponibles, bueno, intentan básicamente retratar la realidad de un país que está confrontando problemas serios, en donde 2/3 de los venezolanos perciben que la situación es negativa, en donde, por ejemplo, el presidente empieza a perder confianza de manera relevante en las últimas encuestas, cayendo a su punto históricamente más bajo el año pasado, al 29,9%, de acuerdo a una encuestadora que se llama Data Analysis. Es el punto de confianza más bajo al que ha alcanzado el presidente Chávez. Es decir, estamos en presencia de un deterioro de la imagen del gobierno que se traduce incluso en una confrontación, digamos, por todos conocidos en Venezuela, entre blandos y duros del gobierno, y a eso, a mi modo de ver, responden las salidas de ministros y el vicepresidente que recientemente han ocurrido. ¿Él seguirá contando con la fuerza pública? ¿Usted cree que a pesar de esta situación tan difícil y de ese rechazo de la mayoría de los venezolanos? Es que cuando usted habla de que Data Analysis llega a menos de 3 venezolanos de a 10 que están en contra de sus políticas o insatisfechos, ¿las fuerzas militares se cuentan entre esos venezolanos o son fieles al presidente? Mire, yo tengo la impresión de que las Fuerzas Armadas en Venezuela están bajo el control del presidente. No hay que olvidar que han transcurrido 11 años, por tanto 11 promociones militares, y eso le pudo haber permitido al presidente tener mayor capacidad de influencia. De hecho, los altos mandos militares, digamos, están básicamente integrados por personas de la confianza del presidente, de modo tal que yo veo que es muy difícil
por lo menos a nivel de los decisores de la Fuerza Armada, digamos, que haya, digamos, algún pronunciamiento público en contra del presidente, a excepción que dentro de la Fuerza Armada, digamos, existe un descontento relevante que por supuesto no va a ser visible públicamente. John, quería que miráramos un poco el tema electoral en Colombia. Estamos a menos de un mes ya de elecciones de Congreso en nuestro país, cambia la totalidad del Congreso y por supuesto estamos a 3 o 4 meses de elecciones presidenciales y muy probablemente no será Álvaro Uribe, según todos los analistas aquí, que la Corte fallará contra esa posible reelección. ¿Usted cree que eso es peor? Es decir, que una circunstancia de cambio de gobierno en Colombia empeorará la situación. Mire, el problema, como yo lo enfoco, tiene que ver un poco con la naturaleza de la democracia en América Latina en el siglo XXI. Es decir, lo que a mi modo de ver se está jugando la región con la proposición de una nueva reelección por parte del presidente Uribe es, para ponerlo en términos gruesos, la posibilidad de legitimar con prácticas distintas, en un lugar distinto, lo que el presidente Chávez implementó en Venezuela por la vía de la enmienda constitucional el año pasado, que, bueno, básicamente atenta contra los mismos principios de la Constitución venezolana. Entonces, el problema es mucho más serio, creo yo. El problema tiene que ver con la vigencia del principio de la alternabilidad en América Latina, con la vigencia del principio de limitar el poder, con la vigencia, por supuesto, de, digamos, la apertura de espacios de debate público. Es decir, la democracia en América Latina, a mi modo, tiene que, digamos, sufrir, experimentar una renovación y un cambio importante, caminar hacia una apertura de espacios públicos y, por supuesto, eso va a contracorriente la posibilidad de una nueva reelección. De modo tal que lo que se está jugando en Colombia va a tener una repercusión, digamos, sobre todo a la región. ¿Usted diría, después de estas aseveraciones tan graves, que como lo plantea usted, la claridad con que nos muestra ese problema de democracia, que hoy no hay democracia en Venezuela, o por lo menos democracia como la ve la Carta Democrática o la OEA? Mire, sí, yo pienso que efectivamente la democracia en Venezuela está, digamos, bastante en tela de juicio. Esta es mi opinión personal y profesional, pero al mismo tiempo usted revisa los estudios de opinión pública, repito, de carácter nacional, de cobertura nacional más recientes. Recuerdo uno del IVAT, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, del mes de diciembre del año pasado, de 2009, en donde más del 70% de los venezolanos dicen que ya no estamos en una democracia sana en Venezuela. Y bueno, tienen en parte razón, es decir, en el sentido de que han sido vulneradas libertades esenciales, como las libertades de opinión, de pensamiento, de expresión. Están siendo vulneradas, digamos, zonas, esferas de debate público que en la democracia del siglo XXI son incuestionables, irrefutables. Olvídese de separación de poderes en Venezuela, eso no existe desde hace algún tiempo. La tesis del Estado partido de Manuel García Pelayo se aplica perfectamente en la Venezuela del día de hoy. Es decir, estamos en presencia de un partido que ha monopolizado el control de las instituciones públicas y que, por tanto, vuelve muy difícil establecer una competencia electoral en términos más o menos simétricos. Y bueno, estamos en presencia de muchas restricciones. Es decir, en Venezuela estamos presenciando una democracia muy limitada, tan limitada que resulta un poco amorfa para llamarla democracia. ¿Cree que la oposición ganará un pequeño espacio, casi que un sí o no, en esta próxima elecciones legislativas? La oposición va a ganar un espacio y va a tener representación en el Parlamento, sin duda. La pregunta que yo me haría es, ¿tendrá la mayoría del Parlamento? Esa es la pregunta crucial que yo creo que hay que monitorear en los próximos días. Bueno, ahí estaremos con usted. Gracias por acompañarnos, John Magdaleno. Y estamos siguiendo y monitoreando, como usted bien dice, esta situación en el día a día que tanto afecta y tanto interesa a los colombianos y a todos los latinoamericanos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y aquí termina nuestro programa por hoy. Los invito a que nos envíen todos sus comentarios a través de www.caracoltv.com/entérate. Nos vemos la próxima semana. Gracias.